40 en la sala, eso es un gran éxito. Eh, para mí como director y como gestor de esta iniciativa que tenemos, ¿no es cierto?, en la carrera, donde entendemos que la universidad no es solo ir a clases, sino también es poder interactuar con personas, con profesores, con académicos, con políticos, con actores de la realidad nacional, que nos permitan acercarnos más a las cuestiones vinculadas con la cosa pública. Esto es muy importante porque ustedes en el futuro van a trabajar y se van a vincular, ¿no es cierto?, a una gestión de un Estado que hoy día está cambiando, que hoy día se está reconfigurando de diversas maneras, ya sea por las propias demandas constitucionales o por cuestiones tecnológicas, donde ingresa el Big Data, donde ingresa el Business Intelligence, donde la participación ciudadana es cada día más importante. O sea, estamos en un escenario con un nuevo Estado que en 20 años más no va a tener nada que ver con el que tenemos hoy día. Por consiguiente, es muy importante para ustedes como alumnos que van a enfrentar ese Estado en 20 años más, y ustedes van a ser en ese momento protagonistas absolutos de ese Estado, vincularse a diferentes materias y aspectos que van a influir y condicionar esa nueva gestión pública. Estuvimos ayer y anteayer, hemos tenido una semana increíble de grandes presentaciones con el diputado Leal, el ex diputado Leal, el presidente de la Cámara, con el ex ministro Sergio Vittar, que nos dieron una visión extraordinaria respecto a lo que la gestión pública, el sistema político en el marco de la nueva institucionalidad y del desafío hoy día constitucional. Y hoy día tenemos una cuestión que yo en lo particular le pedí a mi gran amigo Alexander que hiciera esta charla, porque es una charla totalmente atingente, de primera línea. Porque todos estamos hablando de lo que va a ser y cuáles son las funciones de la nueva convención constituyente, pero hay un tema que es previo y que es muy importante. Imagino, profesor Linford, que vio el artículo del Mercurio el domingo pasado, donde se hablaba de que hay dudas ahí, quién va a salir electo, qué sé yo, la derecha se puso un poco nerviosa, etc. Porque la pregunta es cómo se van a elegir los convencionales constituyentes. Y no es una pregunta trivial, para nada trivial, porque nuestro sistema electoral es un sistema complejo, es un sistema que tiende a sobre representar a ciertos grupos y a subrepresentar a otros. En un escenario donde recuerden ustedes que la gran demanda social en octubre, ¿no es cierto?, del 2019, era mayor participación de la ciudadanía, mayor participación de los independientes. ¿Y qué estamos viendo? Que según nos va a explicar magistralmente Alexander, probablemente sean muy pocos los independientes que lleguen a la convención. Entonces, es un tema central, es un nudo gordiano que tiene repercusiones que aún no sabemos, porque en tanto se constituya la convención y esa convención eventualmente no sea sentida como representativa, vamos a tener un problema. Entonces, es muy interesante reflexionar y que ahora que estamos próximos a esta elección, yo lo llamo a reflexionar en tres cuestiones fundamentales. Una, que le pido al profesor Linford que lo toque, por favor, el tema, lo hemos hablado con él en otras ocasiones, es el tema de la obligatoriedad del voto. Ese es un gran tema, si el voto es un deber y un deber vinculado a derechos fundamentales, por consiguiente es un deber constitucional en definitiva, o el voto es un derecho o una simple obligación legal. Yo creo que el voto es un deber y por ende debiera finalmente quedar plasmado en una obligatoriedad legal. Esa es mi opinión. En Chile teníamos un voto obligatorio que se cambió hace pocos años a un voto voluntario y hemos tenido un problema importantísimo en participación. Primera cuestión. Segunda cuestión que hay que discutir y hay que reflexionar, lo que va a presentar el profesor Alexander, que es cómo se va a conformar esta convención a partir de candidaturas, ¿no es cierto?, donde en la derecha tenemos un bloque bastante estructurado y en lo que llamaría la oposición, ¿no es cierto?, tenemos un fraccionamiento importante de listas. Y ahí hay que reflexionarlo, hay que analizarlo, en el sentido que
cualquier movimiento político, social, que intente llegar al poder, debe tener alguna vocación de coalición. Y esto no lo digo en una función de que yo pretenda o tenga yo algún interés en que tal o cual grupo lleguen al poder o tengan una mayor presencia. Es un problema político, yo estoy hablando de la academia. Desde la academia, el gobierno y los gobiernos requieren coalición. Si no llegamos al extremo de Israel, que Israel, ningún gobierno dura más de un año, digamos. Todos los gobiernos se desarticulan rápidamente. O el ejemplo italiano también, que históricamente ha tenido gobiernos muy poco estables. Entonces, lo que hemos visto acá es que tuvimos un gran movimiento social, pero luego la élite político-social, y digo político-social entre comillas, se fracciona y va en diferentes listas. Es un segundo tema a reflexionar. Al que le gusta la cosa política, al que le gusta la cosa pública, tiene que pensar siempre en la vocación de coalición. Es una cuestión súper importante porque es lo que permite dar gobernabilidad. Y la tercera cuestión que los invito a reflexionar de manera académica es sobre la composición, que lo vamos a ver en la charla, que va a tener la convención, que va a ser una composición, y aquí vamos a hacer un poco de apuestas, después le vamos a cobrar al profesor Linford sus apuestas, yo le pedí que hiciera apuestas, así que vamos a ver cómo nos va, porque uno tiene una apuesta primaria en que va a haber una sobrerepresentación de ciertos grupos más organizados, más articulados, y una subrepresentación de independientes, una sobrerepresentación política, una subrepresentación no política. Y ahí hay un tercer punto de reflexión y análisis que nos tiene que llevar a ustedes como alumnos, y luego a ustedes interpelar a sus profesores, a discutir, bueno, nuevamente y a rediscutir el sistema electoral. El sistema electoral fue cambiado hace poco, también fue cambiado hace poco. Antes teníamos un sistema que era un mayoritario binominal, ya tenemos un sistema proporcional corregido. Entonces, tres cuestiones que yo los invito a reflexionar en función de la charla que vamos a tener hoy día. Estoy muy contento por la cantidad de personas que tenemos, 52 estamos conectados en este momento, es un muy buen número, y eso nos insta a nosotros como carrera a seguir generando estas charlas. Tendremos una próxima charla con el profesor Claudio Arqueros, que nos va a dar una visión desde su sector, él está vinculado a la Fundación Jaime Guzmán, que también es muy interesante ver la visión que se tiene de la Fundación del proceso social que estamos viviendo, que uno tiene que mirar todo el espectro, ¿no es cierto?, y mirar las visiones que están teniendo. Así que sin más, le agradezco, querido Alexander, lo voy a presentar. Alexander es abogado, es magíster en gobierno de nuestra universidad, y es candidato a doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito varios libros, ha escrito varios artículos. De hecho, ayer, la primicia, ayer lo publicaron en una columna del Mostrador, que a instancias de un seminario en la Universidad de Buenos Aires que participamos nosotros como carrera. Entonces, está muy activo el profesor Linford, está escribiendo en temas de punta, así que aprovechenlo, háganle preguntas y cuestionense, ¿no es cierto?, lo que él plantea. Querido Alexander, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Diego. Por favor. Muchas gracias, director. A ver, difícil misión me pone el director al ponerme estos retos de último minuto, pero los vamos a sacar adelante, Yo les hice una pequeña presentación para que se pueda entender mejor. No sé si ven la presentación. Sí, Alexander, se aprecia bien. Perfecto. Bien. Bueno, si estamos acá, como bien dice el director, es porque nos acercamos a una nueva fase constitucional. Independiente si tenemos o no al final de este proceso una nueva constitución. Pero ya podemos decir que estamos encaminados dentro de un proceso constituyente. Entonces, el tema es, nos decían o se pedía que estuviera dentro de la constituyente la señora del kiosco, se pedía que estuviera la tía Pikachu, y así, bueno, un montón de personas más que escapaban de las élites, pero
Ahora lo que tenemos que desentrañar es si esas personas van a poder llegar a estar sentados ahí. Y cuál es el sistema electoral que rige en Chile y por qué sí podrían estar o por qué no podrían estar. Entonces, más que darle una charla teórica sobre esto, yo lo que quiero es que nos centremos en aspectos más prácticos, con el fin de que las personas que salgan de acá después puedan el día de mañana agarrar, hacer un par de cálculos y decir, sí, esta persona va a ser electa, puede que no sea electa, se necesita esto para que sea electa, etc. ¿Por qué? Porque las personas que son, o somos, porque yo no pertenezco a ningún partido político, pero somos independientes, con estas cosas recién nos damos cuenta en qué desventaja están los independientes para poder llegar a ocupar los distintos cargos. Entonces, bueno, acá tenemos una noticia que salió en el diario y decía: el costo de la dispersión opositora, PP Out, proyecta un 43% de la Convención Constitucional para la derecha. Pero eso no es lo más importante. El análisis electoral concluye que Unidad Constituyente llegaría a un 31,6% y Apruebo y Dignidad solo 19,9%. Tampoco es lo más importante. Las nóminas de independientes sería solo del 4,4% del total de los escaños. Y los postulantes que optaron por competir por su cuenta no serían electos. Entonces, antes de que exista una votación, ya sabemos que el independiente que fue solo, que decidió hacer esta patriada, que tuvo que juntar las firmas mediante el patrocinio por la clave única, PP Out, que es un especialista del análisis electoral, ya dice que no van a entrar. Vi otro análisis también de nuestro decano, por ejemplo, donde la situación, si bien los números cambiaban un poco, la situación respecto a los independientes era la misma. Y habla de dos tipos de independientes, si se dan cuenta. Aquellos que van en nóminas de independientes, que dice que podrían entrar un 4,4%, y los postulantes que optaron por competir fuera de las nóminas, es decir, que no armaron listas de independientes. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto PP Out? En Chile tenemos dos tipos de sistemas electorales que conviven, ¿verdad? Tenemos el uninominal mayoritario. Uninominal se elige a uno, entonces ese sistema es de presidente, gobernador. Miren, puse 2 veces gobernador, pésimo, pero presidente, gobernador, alcalde. Y hay una diferencia. El sistema uninominal mayoritario puede ser de mayoría simple o de mayoría absoluta. En el caso del presidente y el gobernador, debido a lo que representan, se tiene que ser electo por mayoría absoluta, es decir, el 50% de los votos más uno. Por eso existe lo que se llama el balotaje o segunda vuelta. Es decir, vemos ahí quienes sacaron las 2 primeras mayorías y ninguno lo obtuvo en primera vuelta, y esos 2 pasan a una segunda vuelta para que alguien obtenga esa mayoría absoluta. Y por otra parte, tenemos otro sistema electoral dentro de los que conviven en nuestro sistema político, que se llama el proporcional DONT, donde se eligen constituyentes, diputados, senadores, concejales. Es decir, tenemos 2 tipos de elección. Si se elige a una sola persona dentro de su cargo, ocupamos un sistema uninominal mayoritario, que puede ser de mayoría simple o de mayoría absoluta. Y por otra parte tenemos el proporcional DONT, donde se eligen a todos los órganos que son colegiados. Entonces, bueno, el sistema mayoritario, súper simple, el que saca más votos gana. Como les expliqué, puede ser de mayoría simple o absoluta. En la elección presidencial y de gobernador hay segunda vuelta. Este tipo de segunda vuelta se instaura en la Constitución de 1980. En la Constitución de 1925 el tema era un poco distinto, ya que no se requería una mayoría absoluta para ser electo presidente, sino que el Congreso Pleno tenía que ratificar a alguno de los candidatos que había sacado las mayorías. Y siempre, tradicionalmente, ratificó al que había sacado la primera mayoría.
Cuando empezó a funcionar este tema de los balotaje o de las segundas vueltas en Chile, no fue sino que hasta la tercera elección después de vuelta a la democracia, que fue en la elección de Ricardo Lagos. Porque Elwin, si se dan cuenta ahí en la gráfica, ganó con un 55,17%, es decir, tenía más de la mitad de los votos, Frei con un 57,98%, pero después en la elección de Ricardo Lagos con Joaquín Lavín, en esa elección hubo que realizar una segunda vuelta con ambos candidatos porque ninguno había obtenido el 50% de los votos dentro de la primera vuelta. Bueno, el sistema proporcional tiene un apellido, que acá en Chile es DONT. ¿Y por qué tiene un apellido? Porque nosotros en realidad tenemos distintos sistemas proporcionales en el mundo. Este no es el único que existe. ¿Y qué tienen en común estos sistemas? Primero, que se eligen los electos mediante un método de cómputo. Es decir, no es el que saca más votos. Aquí tenemos que aplicar algún tipo de fórmula. Este método puede ser de dos formas. Podemos aplicar esta fórmula a partir de un divisor, es decir, dividiendo las fichas, los votos, o a través de un cociente. Y dentro de los que ocupan el divisor tenemos, entre otros, el sistema que nosotros utilizamos, el DONT, y tenemos el Saint-Lowe, y de los cocientes electorales tenemos el DROP, HAR, Imperiali, es decir, existen muchísimos sistemas de votación, o sea, electorales, y que son también proporcionales, igual que el que tenemos nosotros y que tiene algunas diferencias que ahora no vamos a tratar porque tenemos poco tiempo y nos vamos a enfocar en Chile. Ya vimos que tenemos distintas elecciones, queremos explicar los sistemas electorales. El sistema electoral mayoritario es sumamente claro, no hay que explicarlo mayormente, pero nos vamos a basar en lo siguiente, a partir de ahora en la exposición. Vamos a hablar de la constituyente, porque es una elección importante. Sabiendo siempre que lo que estamos hablando también de la misma forma se puede aplicar para las candidaturas a concejal, a diputado, y a senador y a core, ¿ya? Así que el día de mañana, si ustedes quieren hacer este ejercicio, perfectamente lo pueden hacer con cualquiera de estas elecciones. Es exactamente lo mismo, con algunas precisiones que iremos diciendo cuando vayamos analizando cada uno de los pasos. Bueno, ¿qué dices? ¿Cómo será la constituyente? Hicieron una reforma constitucional, ¿verdad? El capítulo 15 de la Constitución, en el que se trata la reforma constitucional y se estableció que las disposiciones que se iban a aplicar a la elección de los constituyentes iban a ser las de la elección de diputados. Raro. Ahí ya la redacción da un poco a pensar en el aspecto de por qué no fueron de forma más expresa pusieron vamos a ocupar el sistema proporcional DONT. Es como de diputado. Entonces, bueno, ahora ustedes tienen que ir a ver cómo se hace la de diputado. No me gusta a mí. Encuentro que está un poco escondido. Pero bueno, DONT, ¿cuál es este método? Este método, como todo sistema proporcional, tiene un objetivo. Se dice que los sistemas proporcionales son más democráticos que los sistemas mayoritarios. ¿Y por qué? Porque los procesos, las formas proporcionales de elección lo que hacen es propender a proyectos colectivos. ¿Por qué? Porque tenemos que agarrar los votos de las listas y al final elegimos de acuerdo a las votaciones completas de las listas. Entonces uno dice, bueno, esta lista en realidad tiene un proyecto común. Y como tiene un proyecto común, lo que corresponde es que la gente en realidad no vota solamente por la persona, vota por el proyecto. Entonces, si este proyecto sacó un 50% de los votos, necesita tener el 50% de la representación. Por eso se llama proporcional, porque dependiendo de la cantidad de votos que saquen las listas, los proyectos, vamos a tener después la representación dentro del órgano que esté en elección. Y acá se deja fuera a los proyectos individuales. ¿Por qué? Porque se dice que la democracia
es el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías. Y las mayorías en este caso están representadas por estos proyectos colectivos y no así los proyectos individuales que se podrían llegar a definir en algún momento como patriadas, algo que se me ocurrió, soy conocido y tengo una buena idea, quiero implantarla, pero sigo siendo una minoría. Entonces, democráticamente la mayoría tiene que gobernar, pero respetando a las minorías. Pero aquí viene mi primera pregunta, que aquí es donde ya se pone entretenida la cosa, que para venir a explicar nomás, que es si la constituyente realmente debe ser democrática o, a contrario, el censo debe ser representativa de la sociedad. Porque desde mi punto de vista son dos cosas distintas. Sabemos que la democracia que nosotros tenemos tiene un apellido, que es representativa. Pero ¿realmente representa la sociedad el tipo de democracia que nosotros tenemos? Esta pregunta, lógicamente, porque no soy Einstein, no se me ocurrió a mí, la leí en alguna parte, bueno, o la pregunta, leí distintas cosas que pasaron y se me ocurrió la pregunta, pero... Y la respuesta es la siguiente. ¿No sería mejor, por ejemplo, que la estadística nos diera una real representación dentro de una convención constituyente mediante el sorteo de los cupos? Que se agarre, por ejemplo, al padrón electoral completo, desde 18 hasta el último de las personas vivas, y se divida eso por 155 y cada 155 se sortea un cupo. Entonces así tendríamos personas de todos los rangos etarios y las personas que tienen distintas patologías o que representan a distinta etnia, estadísticamente, si son relevantes, estarían representados. Son preguntas que me gustaría que después ustedes también pudieran contestar. Me gusta ir dejando preguntas planteadas. Bueno, ¿cuántos constituyentes elige la Convención Constitucional? La Convención Constitucional se elige 155 convencionales constituyentes. Dentro de esos 155, 17 son cupos indígenas. Todos estos ciudadanos van a ser electos por otros ciudadanos. Deben ser paritarias, tanto las candidaturas como los escaños electos. Es decir, si es que yo voy a llevar una lista de 8 personas, 4 debiesen ser hombres, 4 deben ser mujeres. Si es que yo voy a llevar una lista con un número impar, máximo puedo tener la diferenciación de un sexo sobre representado por uno sobre el otro. Bueno, pero aquí, yendo un poco hacia las investigaciones que hace el director de carrera, ¿qué pasa con las opciones no binarias? No están representadas acá, no caben dentro de la paridad. Bueno, el desglose de los cupos de los escaños indígenas, que son 17, tenemos un desglose tanto de en cuanto al territorio y tenemos también uno en cuanto a los distintos pueblos indígenas. Se van a dar 7 escaños para el pueblo mapuche, 2 para el aymara, 1 para el rapanui, 1 para el quechua, 1 para los atacameños, 1 para los diaguitas, 1 para el coya, 1 para el cahuéscar, 1 para el yagán y 1 para el chango. Y estos se van a restar de 6 escaños en la región metropolitana, 2 del Biobío, 2 de la Araucanía, 2 de los lagos, 1 de los ríos, 1 del Paraíso, 1 de Coquimbo, 1 de Atacama y 1 de Antofagasta. ¿Por qué digo se van a restar? Porque los 155, de acuerdo a la elección de diputados, porque nosotros elegimos 155 diputados, están repartidos de acuerdo a distrito y de acuerdo a la representación o al número de gente que representa en ese distrito, le dan un cupo o un número de cupos para poder ser electos. Por ejemplo, sabemos que el distrito 10, que es el que vamos a ver en el ejemplo, tiene 8 cupos de diputados. Sin embargo, debido a el escaño indígena reservado, para la elección de constituyentes no van a elegir 8, como dice la ley de diputados que hay que hacerlo, sino que ellos van a elegir 7, porque de ahí se descontó uno de los 6 escaños de la región metropolitana
para poder entregarlo a un escaño reservado indígena. ¿Cómo sabemos quiénes son indígenas? Bueno, esta fue una discusión muy larga dentro de nuestro Congreso, muy larga. ¿Y por qué? Porque algunos decían, oye, basta que yo diga que soy indígena para que me entreguen una cédula y pueda votar por el pueblo indígena. El gran problema de eso, que yo al menos veía, era que, por ejemplo, con pueblos más pequeños como un Cahuéscar, podían ponerse de acuerdo 2.000 personas que no eran Cahuéscar y votar al candidato Cahuéscar que le conviniera a un determinado grupo y sacarlo electo. Pero bueno, menos mal no pasó así, y lo que se hizo fue hacer un padrón electoral, y esto, lo que ustedes ven en esta imagen, es el padrón electoral actual. Lógicamente corté hacia abajo los números, los carnets de identidad y todo. Pero lo que a mí me importa es que ustedes vean las columnas. Tenemos una columna que dice nombre, una que dice carnet de identidad, una que dice sexo, domicilio electoral, circunscripción y mesa. Hasta ahí era el padrón electoral de siempre. Pero para esta elección se agregó también esta nueva columna que dice pueblo indígena. Entonces, al lado de cada una de las personas que al lado de cada una de las personas que es indígena, dice el pueblo indígena al que pertenece. Esto, lógicamente, podía tener problemas. Por tanto, cuando se realizó, lo que se hizo fue entregar un par de días para que las personas que se consideraban pertenecientes a un pueblo indígena y no hayan estado dentro del padrón enlistados como indígenas por la información entregada en la CONADI, se pudiera hacer una reclamación, y después salió un padrón con las reclamaciones, y las personas que realmente eran de pueblos indígenas y no aparecían antes, posteriormente aparecieron. Bueno, entonces ellos lo que van a poder hacer es elegir cuando lleguen a la mesa. Van a ver Juanito Pérez, aquí está don Juanito Pérez, aquí dice que usted es mapuche. Sí, yo soy mapuche. Bien, ¿va a votar con la cédula del pueblo mapuche o va a votar con la cédula normal? Y él va a elegir si vota con la cédula común para la elección común o para el cupo reservado del pueblo mapuche. ¿Cuántos constituyentes elige la Convención Constitucional? Bueno, esto lo pueden ver en otra parte. El tema es, como les decía, que algunos distritos salieron desfavorecidos porque se les quitó un escaño para entregarlo a los pueblos originarios. Obviamente, estos distritos a donde se hizo la reducción es porque estaban o algo sobre representados o había una gran población de gente indígena de nuestro pueblo originario viviendo en dicho lugar. Entonces podemos ver como en Antofagasta, por ejemplo, de 5 pasó a 4, en Atacama de 5 pasó a 4, en Coquimbo de 7 pasó a 6, en varios distritos de la región metropolitana también pasó. Aquí tenemos el primer número, que es el número que corresponde a la elección de diputados, y el segundo número es el que corresponde a la elección de constituyente. Ya, ahí los pueden ver, son varios. Como vimos antes, la región que más disminuyó sus cupos fue la región metropolitana. Bueno, para terminar esta introducción a lo que está pasando, hay que decir que los distritos indígenas van a funcionar como un solo gran distrito en el país. Entonces, acá vamos a tener una duplicidad, porque ya vimos que hay pueblos que tienen un escaño, y ese escaño se va a elegir de forma mayoritaria. Entonces ahí va a ser un sistema mayoritario, porque tenemos que elegir a uno. Pero no así cuando se elige más de uno, donde se va a seguir aplicando este sistema. Bueno, sistema DONT. ¿Cómo funciona el sistema para ser electo? Primero, se sabe quién gana obteniendo una cifra repartidora. Segundo, no gana necesariamente el que obtiene más votos. Tercero, se promueven procesos colectivos antes que individuales, que eso es lo que hablamos, por eso ganan las listas, se le resta opción a los independientes. Tercero, las candidaturas pueden ir dentro de pactos o fuera de pactos, hablamos de las listas.
y hay subpactos también. Pero bueno, eso lo vamos a explicar después. Y en este caso en particular de la constituyente se pueden generar listas de independientes. Ojalá que el día de mañana esto siga pasando. No quiere decir que van a tener las mismas posibilidades que los partidos políticos, después vamos a ver por qué, pero se pueden generar listas independientes. Y eso es importante porque, como les mencioné en un momento, las listas suman sus votos. Ya, acá tenemos dos noticias que van a reflejar lo que vamos a hablar. Y da lo mismo quiénes son y los partidos políticos que salen. Los puse a todos, puse a toda la bancada del 1% para que nadie se sienta mal de los que están acá viendo esta charla. Miren, más de 30 parlamentarios entrarán al Congreso con menos del 5% de los votos. 2 militantes de un partido ingresarán al Parlamento con menos de un 1,5% de los votos, siendo los diputados con menor porcentaje de respaldo que acceden a un escaño. La bancada del 1% son parlamentarios que fueron electos por arrastre. Estos son Natalia Castillo, Gonzalo Vinter, Boris Barrera, Amaro Labra, Cari Luc, Juan Fuenzalida y Carmen Aravena. Gonzalo Vinter ahí aparece como de Convergencia Social, pero cuando fue electo era de Revolución Democrática, entonces ahí están los dos que habla la otra noticia. Vamos a analizar por esta situación y por varias otras cosas que se dieron en esa elección, que fue muy interesante, la elección del Distrito 10 de diputados. Y así vamos a poder entender cómo funciona el sistema electoral DONT de una forma aplicada. Ejercicio DONT. Ya, acá es donde la cosa ya se puso difícil, tenemos números, tenemos columnas, porque nadie dijo que iba a ser fácil, no se trata solo de sumar los votos como pasa en un sistema mayoritario, así que vamos a ver qué pasa. Ya, tenemos esta elección en el Distrito 10, ¿verdad? Elección, ¿qué año? 2017 se elegían 8 diputados. Aquí tenemos 7 listas distintas. La lista por todo Chile, la lista del Frente Amplio, Unión Patriótica, la Fuerza de la Mayoría, Convergencia Democrática, Chile Vamos, y teníamos un candidato independiente. A esta elección no existían las listas de independientes, por tanto, todo lo que vemos ahí son listas compuestas absolutamente por partidos políticos. Y vemos acá, me aparece la ventanita, eso. Vemos acá la votación total de cada una de las listas. Entonces, por ejemplo, la lista por todo Chile sacó un total de 7.818 votos. Las listas que sacaron más votos fue la lista de Chile Vamos, que sacó 168.000 votos, y la lista de el Frente Amplio. Porque ahí está un fenómeno electoral que tiene nombre y apellido, que se llama Giorgio Jackson, y fue el que provocó todo lo que vamos a conversar ahora. Ahí. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos llegar a ver quiénes salieron electos en un sistema así? Bueno, tenemos acá en la parte, en la columna que dice 1, el total de las votaciones de las listas, ¿verdad? Es lo que hablamos antes. Tenemos 7, 8, 18, 152, 390 y así para abajo con todos los nombres. Y para el lado tenemos una división. Dividimos el total de la lista por 1, por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué 8? Porque los escaños que estamos eligiendo son 8. Entonces tenemos que hacer esa primera división. Acá les marqué el 7 con color amarillo porque en la elección de constituyente vamos a avanzar solo hasta el 7, porque tenemos que buscar a 7 candidatos electos, porque 1 es un escaño reservado para pueblo indígena. Entonces, si nos damos cuenta acá, tenemos que buscar lo que se llama la cifra repartidora. Y la cifra repartidora la buscamos de la siguiente forma. Empezamos a ver cuáles son de toda esta tabla de resultados los 8 resultados más grandes. Entonces aquí claramente vemos que el más grande es 168.105, el segundo más grande es 152.390, después viene el 84.000 y algo, después viene el 76.000 y algo, 63.000, 56.000, 50.000,
42.026,25. Este resultado que está marcado en rojo es la cifra repartidora. Uno, haciendo solamente este análisis, podría decir desde ya, porque pudimos marcar las 8 cifras más altas, podríamos decir desde ya que el Frente Amplio obtuvo 3 cupos, la Fuerza de la Mayoría obtuvo 1 cupo y Chile Vamos obtuvo 4 cupos. Pero eso sería antojadizo. Es muy probable que sea así. Pero acá no estamos hablando de buscar algo y decir esto es, sino que esto es un sistema matemático. Entonces, como es un sistema matemático, tenemos que hacer lo siguiente. Agarramos la cifra repartidora, que son los 42.026,25, y la dividimos, y dividimos el total de los votos de la lista por esta cifra repartidora. Entonces acá vemos que, por ejemplo, la lista por todo Chile da un total, la división de 0,186 tanto. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos importa? ¿Nos importa lo que está después de la coma? No, no nos importa lo que está después de la coma. Nos interesa lo que está adelante de la coma. Entonces, por ejemplo, vemos acá que el Frente Amplio, si hacemos esta división, tiene 3,62. Borramos la coma y nos damos cuenta que tiene 3 escaños. La Fuerza de la Mayoría, 1,5. Votamos lo que está después de la coma y tenemos 1 escaño. Y Chile Vamos, justo, da 4. ¿Por qué? Porque la cifra repartidora salió de la división de Chile Vamos, entonces da justo 4. Y nos da el total de 8 diputados electos. Hasta acá ya sabemos cuántos diputados tiene cada una de las listas. Ahora el tema es saber quién. La lógica nos podría decir que, van a ser los que sacaron más votos dentro de la lista. O no, por último, si ya sabemos que hay gente que va a quedar fuera, que ¿cómo se llama? Que el independiente no sumó sus votos con nadie. Entonces uno dice, bueno, por último, por justicia, serán los que sacaron los primeros votos de la lista. Pero no. ¿Por qué? Porque el sistema no funciona así. Acá tenemos la lista G, que es la del Frente Amplio. La votación está de la siguiente forma, si pensáramos que es mayoritario. La primera cantidad de votos la sacó Giorgio Jackson, 103.528 votos. Es un 23,72%, por eso yo hablaba de un fenómeno electoral. O sea, fue como el Lionel Messi de la elección, Giorgio Jackson. El segundo lugar lo sacó Alberto Mayol, con 25.376 votos. Y el tercer lugar de la lista lo sacó Francisco Cerda, con 5.700 votos. Por tanto, si hubiese sido por mayoría, debiese haber sido diputado Giorgio Jackson, Alberto Mayol y Francisco Figueroa. A ver, esperen. No. Ni Mayol ni Figueroa son diputados, así que ya sabemos que por mayoría la cosa no funciona. Entonces, ¿cómo se hace? Porque tenemos acá una cosa que nos dice la lógica, pero ellos no fueron los electos. Y no, porque cuando ya hicimos el primer cálculo DONT, tenemos que hacer el segundo cálculo DONT, donde se hace lo mismo. ¿Cuántos votos, cuántos escaños obtuvo la lista? 3. Entonces ahora vamos a dividir los votos que sacó cada uno de los partidos o subpactos, cuando hay subpactos en otras elecciones, no en esta, y vamos a ver cuántos votos, cuántos cupos corresponden a cada partido. Entonces acá agarramos las votaciones del total de los partidos de que estaban en la lista y nos damos cuenta de lo siguiente. Revolución Democrática sacó 113.214 votos, el PEB 12.693, el Partido Humanista 1.108, Igualdad 25.376. ¿Cuántos escaños ganó la lista? 3. Entonces vamos a dividir la totalidad de la votación de cada uno de los partidos por 1, por 2 y por 3. Y vamos a buscar la cifra repartidora. ¿Cuál es? Siempre la tercera más alta. ¿Por qué? Porque son 3 escaños. Y la tercera más alta son 37.738.
Entonces, para poder obtener un escaño, necesito al menos un factor de 37.738. Y nos damos cuenta que Igualdad, que fue donde fue el partido que llevó a Mayol, sacó 25.000 votos porque casi obtuvo los puros votos de Mayol. Entonces no da para el factor. Entonces Igualdad tiene 0,6. Como nos importa lo que está antes de la coma, es decir, el entero y no lo que está después, los votos que obtiene Igualdad es 0. O sea, los escaños es 0. El Partido Humanista, 0. El P, 0. Y Revolución Democrática, 3. 3 escaños de Revolución Democrática. Y ahí sí podemos ver que los escaños se le entregan a los 3 primeros votaciones de Revolución Democrática. Ahí recién llegamos a una votación por mayoría. Por decirlo de alguna forma, porque en este caso, si vemos la lista nuevamente, solo fueron 3 candidatos de Revolución Democrática. Y como Revolución Democrática obtuvo 3 escaños debido a esta doble aplicación del sistema DONT, entran todos los de Revolución Democrática al juego. Bueno, tenemos la otra lista. Acá tenemos a los otros electos. Tenemos a los electos de la Revolución Democrática, tenemos los electos de RN, UDI-Opoli y del Partido Socialista de Chile, completando los 8. A Maya Fernández, a Marcela Sabat, Sebastián Torrealba, Jorge Alessandri y Luciano Cruz Coqui. Y acá les quiero mostrar algo. El independiente, como no suma sus votos con nadie, si se dan cuenta, también sacó más votos que los candidatos de Revolución Democrática. Pero no entra en el juego el independiente. ¿Y por qué no entra en el juego? Porque cuando yo hago esta operación, acá tengo que poner al final de la lista P al independiente. Y el independiente que sacó más votos que la lista de Unión Patriótica, la lista completa, tendríamos que hacer la misma operación con él, porque no suma. Entonces, los votos que él sacó, que fueron 7.355, tendríamos que dividirlos por 1, tendríamos que dividir ese monto por 2, teníamos que dividir ese monto por 3, tendríamos que dividirlo por 4, por 5, por 6, por 7. Es decir, que salga electo es prácticamente imposible. Y eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy con las candidaturas independientes que van fuera de las listas de los independientes. Hoy en día se hicieron listas de independientes con el fin de que ellos también pudieran sumar. Bueno, hasta acá, así ya sabemos quién ganó una elección de diputado y quién no ganó una elección de diputado. La elección de constituyente tiene, aparte, algunas particularidades, que las vamos a ver y las vamos a aplicar en esta misma elección de diputados, para no quedarnos solo en la teoría y ver cómo hubiese quedado este distrito con las normas o reglas especiales que tiene nuestra constituyente. Entonces, aquí, ¿es todo igual en la constituyente? No. ¿Por qué? Porque hay que sumar un factor de paridad. Como bien dijimos, la paridad no está solamente en las listas ahora, sino que está en los electos. En los distritos que se eligen el número par, tiene que haber igual cantidad de hombres y mujeres electos. Si yo elegí a 8 en el distrito 10, 4 tienen que ser hombres y 4 tienen que ser mujeres. En distritos que eligen número impar, se permite uno más de un sexo que el otro. Es decir, si elijo 7, puedo tener 4 mujeres y 3 hombres, o viceversa. Entonces, acá vemos la elección, los que salieron electos de nuestros 8 diputados que estábamos analizando. Y contémoslo. Hay 5 hombres y 3 mujeres. Por tanto, si esto fuera la constituyente, tenemos que aplicar un criterio de paridad. ¿Cómo se aplica el criterio de paridad? Se aplica de la siguiente forma. Tenemos que buscar dentro de todos estos electos, dentro de estos 8 electos, al hombre, porque tenemos un hombre de más,
al hombre que obtuvo la menor cantidad de votos, que en este caso sería Gonzalo Vinter, con un 1,20%. Ese hombre pierde su cupo dentro de la convención. Si fuera al revés y fueran 5 mujeres y 3 hombres, pasaría lo mismo. Esa mujer perdería el cupo dentro de la convención. ¿Y quién va a reemplazar a esa persona? Lo va a reemplazar, primero, el orden de prelación es el siguiente. La mujer en este caso, porque puede ser un hombre, recuérdalo, la mujer que obtuvo la mayor cantidad de votos y no fue electa de su mismo partido. Entonces, si nos vamos nuevamente a la lista del Frente Amplio, decimos, a ver, una mujer de RD, no hay más candidatos de RD. Bueno, nos vamos a la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Que sea la mujer que haya sacado más votos y que no haya sido electa de su lista. Entonces acá tenemos que buscarla. Y nos damos cuenta que Rosario Olivares, del PEB, sacó 4.063 votos. Entonces, si esto fuera un estadio, sonaría en este momento el parlante del estadio anunciando un cambio por paridad. ¿Qué pasa? Sale Gonzalo Vinter y entraría Rosario Olivares a la convención constituyente. Si esto se aplicara, así de esta forma se va a aplicar, pero si hubiese sido la elección de diputados con las mismas reglas de los constituyentes, esto es lo que hubiese pasado. Y por lo que les explicaba antes, acá está lo mismo. Bueno, que Rosario Olivares fue la mujer que sacó más votos dentro de su lista. Acá, bueno, primero esto. Entonces, ¿cómo funciona la paridad? Lo que vimos recién es entre las personas que están dentro de una lista. Pero con los independientes, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos que elegir un independiente fuera de una lista es prácticamente imposible. Entonces, se le da ¿cómo se llama? Una ventaja al independiente. Si él sale electo, no puede perder su cargo por paridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si teníamos 8 electos y sale un independiente, aunque haya sido el que sacó menos votos, cosa que va a ser imposible porque si no, no va a poder entrar, pero asumamos que, bueno, no sé qué pasó algo muy extraño y el independiente sacó menos votos, está su sexo sobre representado, no, pero es independiente, no va a perder su cargo. Esto tiene una explicación lógica también. No es solamente una regalía por entregar una regalía. Es porque en este cambio que se hace por paridad, tenemos que hacer ingresar a una persona del mismo partido de la misma lista para mantener el equilibrio ideológico de la votación. Y no hay nadie más, po. Si era un Quijote y ni siquiera tenía Sancho Panza en su lista, sino que era un Quijote que iba solo. Entonces no puede ser cambiado por nadie y no puede perder su cargo por paridad. Si un independiente va en una lista que puede ser de una lista de independientes, porque dijimos que ahora pueden haber listas de independientes, o en una lista de un partido político, puede ser o no ser electo por paridad. Si hay un sexo sobre representado y no fue electo, pero corresponde hacer un ajuste de paridad y justo le corresponde a alguien de su lista, va a salir un hombre o una mujer que haya estado sobre representando el sexo y puede ingresar aquel que no había sido electo, pero que fue el que más votos sacó dentro del sexo que no está suficientemente representado en la lista. Bueno, y los independientes, siempre la misma pregunta. Lo que hablábamos antes. Si el independiente va fuera de lista, no suma sus votos con nadie. Si el independiente va en una lista de independientes, suma sus votos con los de su lista, con el resto de los independientes. Y si el independiente va dentro de un pacto de partidos, suma sus votos con el partido. Caso de ahora, Distrito 10, Jorge Baradit es candidato independiente, pero en cupo del Partido Socialista,
Por tanto, sumaría sus votos con la gente del Partido Socialista y con la lista donde está el Partido Socialista. Lo mismo, por ejemplo, con Zapata, independiente de la Democracia Cristiana, también dentro del Distrito 10, que sumaría sus votos con la Democracia Cristiana y con su lista. O otro ejemplo, Distrito 10, la Tere Marinovich, que sumaría sus votos con republicanos y con la lista en la que están los republicanos. Y con esto terminamos, que son los problemas de las listas de los independientes. Porque ya les permitieron hacer listas. Dijeron, ¿saben qué? Vamos, ustedes también van a poder sumar sus votos y van a poder competir, ojalá en una igualdad de condiciones con los partidos políticos. Pero las listas independientes y todo esto es regla general, pueden haber excepciones, se acepta la pregunta, pero ¿qué pasa con tal candidato? Primero, las listas independientes suelen tener una menor cantidad de recursos. Segundo, las listas independientes se armaron para esto, por tanto, no existe un mayor trabajo territorial previo a la elección. Tercero, hay menor cantidad de personalidades conocidas por lista. Y como dijimos que los votos de las listas se suman, podemos tener un caballito de batalla que puede sacar una buena cantidad de votos, pero y si al resto no los conocen y nadie vota por ellos, difícil que salgan también. Cuarto, hay listas que tienen menor cantidad de candidatos inscritos que los permitidos. Por ejemplo, en el distrito 10, que es el que hemos estado analizando todo el rato, se puede ahora inscribir un candidato más de los que se van a elegir. Entonces, el máximo de las listas son para inscribir a 8 candidatos, porque vamos a elegir 7 debido a el escaño indígena que está reservado. Y hay listas que tienen 6 candidatos inscritos. Entonces, esos 6 van a sumar sus votos contra los 8 que van a sumar votos de cada una de las listas constituidas en ese número. Tercero, hay una menor especialización en marketing político. La mayoría de la gente que está en las listas de independientes son personas que creen que pueden aportar a la realización de una asamblea constituyente. El gran problema es que estamos viviendo una elección política. Entonces, ellos no se manejan en el mundo político, no manejan mayormente los códigos políticos y tampoco manejan las técnicas de marketing político. Otra razón que va en detrimento de los independientes, que es el menor conocimiento del sistema electoral. Y no solo del sistema electoral, sino que también de la ingeniería electoral. Uno hoy en día puede perfectamente agarrar un distrito, mapear el distrito, ver cuáles son las tendencias de votación del distrito, decir me conviene más ir para acá, me conviene ir más para allá, con datos reales, cifras estadísticas del servicio electoral. Se puede hacer muchas cosas, pero el problema es que poca gente sabe hacerlo. Y no sé, van 7 listas aparte de, o sea, van 8 listas ahora en esta elección del distrito 10. 3 de partidos políticos y 4 independientes. Entonces, la verdad, no existe mucho conocimiento ni en la ingeniería que te ayuda a enfocar una campaña, te ayuda a poder gastar menor cantidad de recursos, porque como tenemos una campaña enfocada, gastamos menos recursos. Y aparte los distritos son muy grandes. Son muy grandes. Es mucha la cantidad de comunas que hay que recorrer para poder hacer una campaña a la antigua. Así caminando, con puerta a puerta, hagamos puerta a puerta a todos los vecinos. Sí, pero tengo que recorrer 7 comunas completas. Se hace sumamente difícil. Y otra cosa, y último, que es la menor cantidad de padrinos políticos. Sea para que los ayuden con las distintas máquinas políticas o para tomarse fotos. Entonces, claro, llega la candidata alcaldesa Campo y si bien no tiene un padrino político, tiene un hermano actor, entonces el hermano actor le hace un spot y puede sacar algo. No sé, o sea, podemos ver muchos ejemplos de personas que se prestan para las fotos, pero el gran problema es que los ciudadanos comunes suelen tener también amigos comunes que podrían entre todos hacerle videos, pero bueno, no sé si van a tener el mismo efecto del que tiene una persona conocida
o una persona que es políticamente relevante en nuestro sistema político. Entonces vuelvo a poner la noticia. El costo de la dispersión opositora, Out proyecta un 43% de la Convención Constitucional para la derecha. El análisis electoral concluye que Unidad Constituyente llegaría a 31,6% y Apruebo Dignidad a solo un 19,9%. Las nóminas de independientes sería solo del 4,4% del total de los escaños y los postulantes que optaron por competir por su cuenta no serían electos. Ahora, sí me hace sentido la proyección de PP Out. Bueno, para terminar, como vieron, hicimos un análisis técnico. No me metí en el fondo político de esto. Para mí, el voto, para hacerme cargo de lo que me pide el director, el voto también debiese ser obligatorio. Yo creo que es la única forma de que las democracias, como la conocemos hoy, funcione. Porque todos tenemos que entregar nuestra opinión para poder el día de mañana construir. Y si no, se hace muy difícil. Yo que estudio en mi vida académica, en mi vida de investigador, yo me dedico a estudiar a la vejez, a los derechos de las personas mayores. Y en la última elección votó alrededor de un 45% del padrón de las personas mayores. Y eso fue un 23% de la totalidad de los votos dentro de la elección presidencial. Si fuera a votar entonces, un 90% sería casi el 50% de los votos escrutados. Y quizás podrían el día de mañana sacar un presidente ellos solos. Lo importante es organizarse. La política es verdad que muchas veces desmotiva, pero hay que distinguir un poco a veces la política de lo que llamaban los griegos la vida en la polis. Y eso no hay que perderlo nunca. Ahora, les voy a explicar, para terminar, por qué se dice que Unidad Constituyente, que es la lista del sector de la derecha, alcanzaría ese porcentaje y no el resto. Por lo mismo que estamos hablando, la dispersión de las listas provoca esto. Tenemos una sola lista de derecha, tenemos dos listas de partidos o tres listas de partidos de izquierda y 4 listas aproximadamente por distrito de independientes que también están relacionados con la izquierda en general. Entonces tenemos una opción de voto de derecha y 7 opciones de voto de izquierda. Entonces, lógicamente, como vieron que hay que hacer un montón de cálculos, hay que sumar los votos de las listas y todo, es muy probable que efectivamente se llegue al 31,6% que pronosticó PP Out. Eso. Muchas gracias. Profesor Alexander, muchas gracias por esta muy interesante presentación. También le agradecemos a todos los asistentes que tenemos. Llegamos a 70 en el máximo, así que estamos muy contentos con esa convocatoria. Como lo ha comentado Diego Durán en el chat, nosotros vamos a permitir unas 3 preguntas y ya veo una en el chat de la señorita Camila Pérez, así que voy a proceder a leerla para ti, Alexander. Dice, buenos días, agradezco mucho a los profesores de esta charla, ya que se nos informa sobre el proceso de votación que para mí es poco conocido. Mi consulta ¿es normal que un proceso eleccionario sea tan irregular? ¿Por qué no se les informa a los ciudadanos de estas reglas de elección? En mi opinión, y hasta donde entendí, es un proceso bastante segregador, y si todos entendiéramos esto, quizás podríamos votar de forma más inteligente. Gracias, Camila, por tu pregunta. Sí, considero... A ver, primero no considero que sea un proceso irregular. ¿Por qué? Porque estas son nuestras leyes de votación y el proceso eleccionario se está rigiendo por las leyes de la votación, por tanto no es irregular, es un proceso absolutamente regular. ¿Por qué no se le informa esta regla a los ciudadanos? Sí, pues ese es el problema. Ahí viene.
no es que sea irregular, es que es poco difundido. Es poco difundido. ¿Por qué no se le informa? Bueno, no sé. Yo, al menos, desde mi punto académico, lo he tratado de informar. Una charla muy parecida a esta, la pueden encontrar en YouTube, de hecho. Y digo muy parecida porque no es tan parecida, es anterior. Entonces acá tienen muchas cosas nuevas, pero yo siempre he tratado de mostrar cómo funciona el sistema. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú dices, Camila, conociendo el sistema, lo que podemos hacer es votar inteligentemente. Votar inteligentemente, ponernos de acuerdo, votar por un candidato o una lista en específico. Se pueden hacer muchas cosas si es que uno puede organizarse. El problema es que como uno no conoce esta regla, se organiza. Por ejemplo, cuando yo veía que todo el mundo estaba vuelto loco a ver a qué independiente patrocinaba, yo decía, bueno, esto se va a terminar transformando en una bolsa de gatos, porque van a terminar tanto independientes adentro y va a ser tanta la dispersión del voto que las personas que manejan el sistema electoral están teniendo un momento propicio para poder hacer lo que quieran con la elección. Y bueno, te encuentro toda la razón. Yo también creo que es un sistema segregador con respecto a los proyectos. Creo que también que si se conoce se puede votar de manera más inteligente y ahora depende de nosotros, aprovechando que la elección se corrió, seguir difundiendo esto para poder, como tú dices, tener una votación más inteligente. Muchas gracias, profesor. Una segunda pregunta que me la hizo llegar un estudiante por Teams. Me dice, ¿qué valor le da usted, profesor, a la educación cívica en los colegios? Bueno, un gran valor. Porque, de hecho, este sistema electoral, si bien es complicado, no es fácil, se podría enseñar en los colegios. Es parte de la educación cívica. O sea, una cosa es que nos digan, oye, tú tienes que votar, y la democracia se trata de que todos podemos elegir y ser electos, a que nos digan, ¿saben qué? Estas son las reglas como se vota en Chile. Así que la educación cívica es fundamental para que el día de mañana no tengamos que hacer esto y anunciarlo como una gran novedad. Y todos puedan entender, para poder también manejar el sistema electoral. Porque este sistema electoral, la gente que lo conoce, lo maneja y arma las elecciones y su equipo electoral en base a esto. Uno se pregunta, bueno, si uno mira las listas de candidato a constituyente, uno hoy en día ve que en las listas de los partidos políticos meten a una o dos personas muy conocidas. No sé, vi el otro día a la Malucha Pinto metida en una lista, a Baradit metido en otra lista. Bueno, si necesitan sacar votos, necesitan acumular votos para poder sacar candidatos por la cifra repartidora. No es que él esté cumpliendo una función para él solo, ¿se entiende? Lo que están haciendo es poner candidatos que puedan sacar votos para sumar y después repartir los cargos como lo explicamos dentro de la charla. Perfecto, profesor. Me queda una pregunta, así que se la entrego a Basi en el chat. Dice, buenos días, muy clara la charla, muchas gracias. Me queda una duda puntual sobre la misma. Entiendo que el independiente fuera de lista no quedará fuera por paridad, pero puede entrar por paridad. Si comenzó con una desconfianza generalizada hacia la élite gobernante, ¿este proceso no le dará más poder? Qué difícil. No puede entrar por paridad. No pierde el escaño, pero no puede entrar, porque como explicamos, para entrar por paridad hay un orden de prelación. Primero se elige al del mismo partido político, después al de su lista. Entonces, como las listas suelen estar compuestas por la misma cantidad, o sea, por un candidato más de lo que se puede realmente elegir, siempre va a existir alguien para poder entregar el cupo por paridad. Así que el independiente no puede entrar por cupo por paridad. Ojo, hay que hacer la distinción. Y como tú lo dices muy bien, independiente fuera de lista
no puede entrar por paridad. El independiente dentro de lista sí, porque puede existir, que lo veo muy poco probable, pero puede existir el hecho de que hay un problema de paridad con su lista y ahí va a haber paridad cambiando con alguien de su propia lista. Pero un independiente que no va de una lista no puede entrar de esta forma. Yo escribí, por si alguien quiere buscarla, una columna que explica un poco lo que pregunta Basi Friedman. ¿Basi se dice? ¿O Basi? Basi. La parte de si el estallido comenzó con una desconfianza generalizada hacia la élite gobernante, este proceso no le da más poder. No sé si puedo pasar el dato, profesor, de una columna que escribí en la revista Argentina Movimiento sobre este tema. Sí, por favor, adelante. No hay ningún problema con eso. Por el chat, porque justo habla de ese tema. Así que el que quiera leerla, ahí va. Porque justo habla de eso, entonces, ¿para qué lo...? Ahí está, explicaba bien mi opinión sobre eso. Buenos días, no sé si tenemos más tiempo, Diego, para contestar más. Yo estoy Sí, bien. estamos, Vamos. tenemos 10 minutitos más, así que podemos contestar la de Tiago si quieres. Te la leo. Buenos días. Si el voto se vuelve obligatorio, ¿cree usted que pasaría a ser más real la idea de que salgan más independientes para estos puestos? No, no creo, Tiago. Porque como te hablaba, a ver, primero, las listas de los independientes es una creación nueva para la convención constituyente, debido a que en un momento se dijeron que los independientes no tenían ningún tipo de oportunidad, y efectivamente no tenían ningún tipo de oportunidad de ser electos. El voto obligatorio, como bien dijo su compañera más arriba, como bien dijo Camila, aquí va a depender de la inteligencia de la gente al votar, de la estrategia de voto que tenga la gente, más que de que sea obligatorio. Porque si es obligatorio, pero siguen aumentando los votos de las listas que siempre han obtenido más votos, todo va a quedar igual también. Pero para eso necesitamos conocer este sistema, tío. Necesitamos conocerlo, saber cómo funciona, y recién ahí podemos ponernos de acuerdo y decir, ¿sabéis qué? Nos encanta este candidato, es lo mejor que nos ha pasado como candidato en la vida, pero si votamos por él vamos a perder los votos porque es imposible que salga. Triste, pero cierto. Vimos como Mayol sacó 20.000 votos, que fue una gran votación y quedó fuera igual debido al sistema que pudimos analizar. Muchas gracias, profesor. Creo que con eso ya, porque ya a las 11 algunos tienen clase, así que podemos ir cerrando la charla. Director, no sé si usted quiere hacer los últimos comentarios. Gracias, Diego. ¿Me escuchan, no? Sí, Sí. se escucha bien. Gracias, Diego. Bueno, simplemente aplaudir la magistral clase que nos ha dado Alexander, muy ilustrativa. Le pido si nos puede, profesor, mandar el PowerPoint para distribuirlo entre nuestros alumnos. Yo creo que lo van a aprovechar mucho como material de análisis y de interés académico, ¿no es cierto? Se lo agradecería. Hemos aprendido todos, así que yo simplemente me queda agradecer nuevamente y sobre todo reconocer a todos los alumnos que tenemos acá. Hemos tenido una gran asistencia, han estado con mucho interés, he visto las preguntas, los comentarios del chat. Basi Friedman siempre preguntando, un reconocimiento para ti, Basi, porque siempre estás participando en todo. Así que nada más que agradecer. Tenemos ya, sigan mirando la agenda de charlas que estamos teniendo, porque vamos a tener, les comentaba ya, una próxima con Claudio Arqueros, que es
el director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, y nos va a dar una visión muy interesante sobre la mirada desde la Fundación Jaime Guzmán, desde la derecha, del proceso político que estamos viviendo. Eso es extraordinariamente interesante, porque de esa manera uno puede tener una visión macroscópica de lo que está pasando y poder desde la academia comprenderlo. Luego, cuando uno sale de la academia, toma su posición política y usa además esos elementos para poder tener una mejor posición política. Así que muchas gracias, nos veremos pronto y estaremos con una tan interesante charla como esta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, director. Gracias, Alexander. Nos vemos, que estén bien. Chao. Chao, chao.